Hola a todos, niños y niñas. Continuamos caminando al interior del Solkin, adentrándonos cada vez más en las profundidades de su información. Y en este momento, digamos, son momentos muy importantes porque en el Solkin nosotros vamos llegando como a la mitad del recorrido. Y la mitad del recorrido nos va acercando a ese tubo que en el Solkin se conoce como el telectonón, que es por donde llega la información a la Tierra, la información más pura. Entonces ya estamos a puntos, a portas de llegar a ese punto. Tenemos que ir abriendo cada vez más nuestros canales perceptivos de la información para que esa semilla eléctrica amarilla que está llamada a activarse durante este nuevo año Maya y durante este recorrido del Solkin se active con más intensidad y nosotros logremos sincronizar nuestra brújula interna con la brújula interna que marca el proceso evolutivo planetario. Llegamos hoy a este kin número 112, que es el kin número 8 al interior del recorrido de esta onda encantada de la serpiente. Y kin cuyo nombre es el humano galáctico amarillo y que en su mandato nos dice y nos recuerda: yo armonizo con el fin de influenciar, modelando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono galáctico de la integridad. Y en este recorrido por la célula del proceso que hemos hecho a través de la luna entonada roja, el perro rítmico blanco y el mono resonante azul del día de ayer, hoy llegamos al humano galáctico amarillo que nos dice: la finalidad de todo este proceso es que tú reconozcas con mucha claridad cuál es la realidad del amor que has manifestado a través de todas las cosas que has creado en tu vida, en cómo has usado tu poder co-creador de la existencia, ¿sí? Y que entres en armonía con ellas, que te dejes influenciar con el mensaje que esas estructuras que tú has creado te quieren entregar. Muchas veces nosotros buscamos que el mensaje de la sabiduría nos llegue a través de un montón de cosas, digamos todas maravillosas o de alguna forma, entre comillas, soñadas, que es el efecto de una canalización, de escuchar todo ese montón de cosas que pueden venir de universos paralelos al nuestro, de maestros y guías superiores que nos quieren ayudar y acompañar en el proceso. Pero la mayor influencia que nosotros podemos recibir es entrar en armonía con los procesos mismos que nosotros hemos creado, porque cuando yo entro en armonía, la información dentro y al interior de esos procesos se hace evidente para mí y yo descubro cómo a través de su vivencia yo los puedo discernir y los puedo transformar en mi sabiduría personal. Esa es la forma de vivir el proceso de la libre voluntad. Esa es la invitación de este humano galáctico al día de hoy, que nosotros observemos que no debe haber una creencia más grande en una sabiduría específica, que no debemos seguir alimentando creencias en determinados tipos de sabiduría que yo no vea y no sienta que emanan desde el interior de mi propio proceso personal creado. Es al interior de los procesos personales creados de donde brota la sabiduría más importante que cada uno de nosotros como humano debe aceptar, debe asumir, debe discernir, se debe dejar influenciar. Y con toda esta información, este, eh, con toda esta información, voy a poner pausa un segundo. Les decía entonces, con toda esta información, este gran espíritu, Dios Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento, fuente que emana todo pensamiento que crea la realidad que estamos experimentando, en conjunción y en unión con el centro de la conciencia planetaria y en armonía plena con nuestro ser superior representado hoy en este guía que es el guerrero galáctico amarillo de la onda encantada de la luna, que nos guía y nos recuerda que hoy nos guía el poder de la inteligencia. Nada de lo que hemos vivido ha sido en vano.
Nada de lo que hemos vivido nos dirá el guía, nada de lo que hemos vivido no ha dejado huellas de sabiduría sobre nosotros. Nosotros hoy poseemos la inteligencia suficiente para usar todo ese flujo de vida que ha pasado a través nuestro y por nuestra sangre, para usarlo inteligentemente, para impulsarnos desde ahí a ser valientes y usados aquellas cosas que aún no hemos descubierto, a impulsarnos a descubrir aquellas cosas que aún no hemos descubierto. Y con esta información nuestro guía moverá desde el preconsciente esta luna rítmica roja. Esta onda encantada tiene una cosa particular conmigo y es que yo estoy muy relacionado con ella. Hace 2 días les decía que el perro rítmico blanco era mi análogo, pues la luna rítmica roja pues es mi sello de nacimiento. Entonces hoy desde el preconsciente se moverá mucha de la energía de lo que este guerrero necesita descubrir y que está contenido a nivel de los procesos de tercera dimensión que han vivido nuestros padres o que han vivido todo un linaje de humanidad, especialmente en lo que se trata, como estamos hablando del humano galáctico, que nos está invitando a sellar el proceso de la libre voluntad, a ganar el poder de la libre voluntad y a mover en esencia la sabiduría que habita en cada uno de nosotros. Entonces Él nos va a mostrar cómo a través de nuestro linaje familiar muchos de esos procesos de sabiduría están siendo contenidos en el sentido que se nos han enseñado como un dogma, que es rígido, que es estático, que no tiene movimiento, que no fluye. Entonces hoy nos correspondería repasar mucho esas cosas que son necesarias purificar a nivel de sabiduría en nuestro linaje, porque ya cambiaron, porque hoy nosotros pertenecemos a una frecuencia vibracional diferente, porque nosotros somos la expresión de una frecuencia vibracional diferente a la de nuestros padres. Y la intención es que muchas cosas, todo lo que ellos nos enseñan es sabiduría, pero no es sabiduría estática. La sabiduría tiene un movimiento y un flujo que no se debe contener. Entonces hoy vamos a observar lo que nosotros de linaje o de humanidad hemos contenido, que pensamos que es así y así será por todos los tiempos, que pensamos que no va a cambiar. Y ahí incluyo todo tipo de información, información de textos sagrados, de libros que hemos considerado como superiores, elevados, con una sabiduría excelsa. Nada. ¿Quién podría decir de nosotros, nada de eso es estático? ¿Quién podría decir de nosotros que se ha conectado con la fuente universal en toda la magnitud y la plenitud de su información? ¿Quién podría decir que en él habita solo la verdad universal, que se expresa solo la verdad universal? ¿Quién podría decir que conoce y reconoce toda la verdad de los misterios que habitan en esa fuente de la galaxia, en ese punto, en esa unidad que todos, con la que todos nos estamos buscando integrar? Nosotros, en la esencia, sabemos que ignoramos todavía mucho. Parte de lo que hace un sabio es reconocer que todavía ignora mucho sobre la sabiduría de la verdad universal, sobre la verdad cósmica, sobre la fuente universal. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, hay muchas cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos, hay muchas cosas que por frecuencia vibracional aún no nos corresponden. Entonces no se trata de que yo no he buscado lo suficiente, o que no me he conectado lo suficiente con esa fuente universal. No, es que cada dimensión tiene una información correspondiente. Y nosotros ahora tenemos una información que nos está llevando a elevar nuestra conciencia que nos es correspondiente, que es información de cuarta, quinta, sexta y hasta séptima dimensión. Recibimos nosotros información porque nos es correspondiente, pero hay otra información que todavía no nos es correspondiente. Hasta que no sepamos qué hacer con esa información, cómo convertirla en nuestra propia sabiduría y cómo elevar a través de ella nuestra frecuencia vibracional para poder ser correspondientes a nuevos niveles de información. Entonces, si descubrimos eso, si sabemos eso, sabemos que falta mucho en ese proceso de fluir con la sabiduría que tenemos para ganar, integrar y activar principalmente
en nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos dogmas de fe? Y si ustedes miran desde el preconsciente, como estamos hablando de que esta luna rítmica roja de la onda encantada de la semilla es el preconsciente del humano galáctico de la onda encantada de la serpiente, estamos diciendo que toda la conciencia que ha florecido en los procesos humanos a través de los cuales ha fluido nuestro linaje y ha pasado el flujo de la humanidad, deben seguir fluyendo, que muchas veces nos enseñaron a la fuerza. Desde esta onda encantada de la serpiente sembraron en nosotros a la fuerza determinados conocimientos hasta el punto de hacernos creer que eran estáticos, que nos los teníamos que tragar de esa forma, que así eran y así iban a permanecer. ¿Cuál es ese tipo de cosas que yo hoy observo en los cuales, desde la emoción que transmitían mis padres, yo he aceptado como un dogma y una creencia que no he sido de la que no he sido capaz de liberarme, en la que yo sigo atado? ¿Cuál es esa creencia de humanidad que hemos escuchado tanto en los medios de comunicación? A tantas personas le hemos llegado a escuchar. Cosas que nos dicen no vamos a cambiar, el humano es así, como ese tipo de cosas que nos han dicho que es la sabiduría que el humano puede llegar a integrar y que nosotros hemos aceptado inconscientemente como expresión de una sabiduría estática e inmóvil que se convirtió en un dogma y que yo hoy no he sido capaz de romper ni de liberarme. Si yo no soy capaz de descubrir o si no soy capaz de darle continuidad a lo que yo descubra hoy, o sea, si yo hoy descubro que a mí me enseñaron mi padre esto, mi madre esto, o mis abuelos esto otro, y que esas cosas yo las acepté como un dogma de fe que realmente yo no he discernido, o como un dogma de fe que yo siento que de alguna forma sentí que era así y que no se podía cambiar, o que a través de los procesos de humanidad que yo he vivido en el país donde resido, en la ciudad donde crecí, en la sociedad en la que yo me levanté y me vio nacer y desarrollarme, cuáles son esas cosas que yo aprendí y que están estáticas, inmóviles, casi desde la fecha de mi nacimiento. Si yo no soy capaz de darle continuidad a esos procesos, de impulsarlos a ver nuevas formas de expresión de la sabiduría, realmente no voy a conocer algo nuevo sobre mí mismo, porque esta información enviada al inconsciente se convierte en una dificultad grande para reconocer aquello que necesito conocer de mí mismo y que a través de la integración de nuevas formas de sabiduría yo podría llegar a sanar. Pero esas heridas antiguas, muchas de esas heridas antiguas que nosotros estamos arrastrando, o muchas de esas heridas que no hemos encontrado las herramientas para sanar, no es que las herramientas no existan, sino que estamos usando las mismas herramientas que de forma dogmática aprendimos como sabiduría del mundo anterior, de un legado que nos dejaron que necesitamos dejarlo mover, fluir, purificarse, depurarse. Y por eso no vemos las herramientas. Creemos que hay heridas emocionales que yo no soy capaz de sanar y a veces prefiero ocultar esas heridas en mi inconsciente. Mis creencias me dicen, es mejor que las ocultes en el inconsciente porque tú no tienes las herramientas desde tu mente, conectada a tu corazón, para producir la sanación. Y eso no es cierto, es porque mi mente sigue aferrada a patrones dogmáticos, a paradigmas mentales que no me dejan romper una forma de pensamiento para llegar a mirar esos procesos emocionales de otra forma y encontrar las herramientas que de verdad, a través de la fluidez, la depuración, la purificación, yo puedo llegar a sanar. Recuerden que aunque la mano es la que se ha asociado con la sanación en Maya, a nivel de arquetipo galáctico, la sanadora suprema de las situaciones emocionales es la luna. El nombre como arquetipo galáctico de la luna es la sanadora. Ella es a través de la fluidez de los procesos que nosotros vamos a poder restaurar nuestra energía para podernos sanar. Una energía que emana desde esta serpiente que es una fuerza vital que en esencia es sanadora. Pero
mientras yo siga aferrado a las mismas herramientas que mis padres me enseñaron, sin osar, sin atreverme, como me diría mi guía, sin osar, sin atreverme, sin usar inteligentemente esta información que ellos me están entregando a través de la sangre de su linaje y del linaje de humanidad. Si yo no logro usar inteligentemente esa información, se quedará atrapado en mi inconsciente la posibilidad de vivir un proceso de sanación para transparentar ese verdadero ser que habita en mí, para romper las creencias dogmáticas y paradigmáticas en las cuales yo he estado atrapado. ¿Cuáles son hoy esos aspectos de la sabiduría que a mí me han enseñado? Esas cosas que yo aprendí de libros sagrados, esas cosas que le escuché a personas que yo consideré mis maestros, ¿cuáles son esas cosas que hoy tú sientes que están frenando tu proceso personal, que están conteniéndote a reformular una nueva forma de vivir tu vida? Porque en esa nueva forma de vivir tu vida encontrarás las formas de llegar a una sanación más profunda al interior de esta participación a la que estamos invitados en los procesos colectivos planetarios. Hoy, el humano galáctico nos está invitando a romper todos los procesos dogmáticos que nos han sido transmitidos como dogmas de fe, como cosas que no pueden cambiar, como cosas que están así, constituidas así y así seguirán. Nuestra alma nos dice hoy que al escucharla, veremos más allá de lo que hay en esa información. Al escucharla, nuestra palabra dejará de estar limitada por las creencias antiguas y nuestra palabra se liberará para expresar lo que verdaderamente creemos hoy en función del flujo que la sabiduría personal, que el flujo que nosotros hemos establecido de la expresión de nuestra sabiduría personal a través de todos y cada uno de esos procesos que hemos creado en nuestra vida. Hoy nuestra alma nos invita a reconocer que ninguna creencia antigua debe acallar mi palabra, que si yo la escucho, que si yo escucho mi alma, que si este humano establece un diálogo permanente con su alma, el humano va a encontrar la salida a esa palabra sabia, a ese aliento divino que le está mostrando cómo la sabiduría se transforma permanentemente, se purifica permanentemente, se acerca cada vez más al uso inteligente de la capacidad de descubrir aquello con lo que nosotros necesitamos fluir para sanarlo y expresar la sabiduría que está en nuestro ADN y está buscando salir afuera. No hay nada más difícil que un humano pueda llegar a expresar su sabiduría si sigue conteniendo, si sigue contenido o aferrado a la sabiduría que le enseñaron de cuando era niño. Si sigue aferrado a esos conocimientos estáticos inmóviles que parecen adheridos a su piel y que en esa adherencia a su piel se van necrosando hasta causar la muerte de sí mismos, porque perdemos la energía vital, porque perdemos la fuerza para expresar a través de nuestra palabra, la palabra de nuestra alma, la sabiduría que ya estamos preparados para hacer evidente, para influenciar al mundo con nuestra palabra sabia y no con la repetición sucesiva de las mismas creencias estáticas que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros padres y todo un linaje de humanidad. Hoy nos guía el poder de la inteligencia para reconocer que sigue siendo sabio de lo que ellos me enseñaron, sigue siendo sabio para ser usado hoy en mi vida y que ya no es sabio para ser usado en mi presente y estoy llamado a modificar, a transformar, a restablecer el flujo para poderme conocer mejor y poder reconocer nuevos caminos de sanación y nuevos caminos de expresión de mi fuerza vital. Tu alma te lo está diciendo. Escúchala. Respira profundo para escucharla
y ella te mostrará la visión del águila vidente, esa que te está enseñando cómo esa sabiduría se puede proyectar al futuro, cómo ese flujo al futuro traerá más claridad, más nitidez, más purificación. Encajemos entonces esto al interior de la onda encantada, de la serpiente, recordando principalmente que a partir de este momento es súper importante que nosotros observemos nuestros pensamientos. ¿A dónde te lleva el pensamiento cuando hablamos de creencias dogmáticas? ¿A qué situación? ¿A qué circunstancia? ¿A qué cosa aprendida? ¿A qué cosa que tú repites con tu palabra inconscientemente sin darte cuenta que estás repitiendo una sabiduría ya caducada, una forma de la sabiduría que está llamada ya a purificarse, a transformarse? Son esas palabras que salen de tu boca de forma inconsciente que solo están repitiendo un credo dogmático, estructural, rígido, que no te deja mover? Hoy activamos el segundo paso del tercer pulsar de esta onda encantada, el pulsar eléctrico, que arrancó en la mano eléctrica azul, que llegó hoy al humano galáctico amarillo y que llegará en unos días, en 5 días exactamente, a la Tierra cósmica roja. Recordemos que en este primer paso de la mano eléctrica amarilla estábamos invitados a reconocer todo aquello que nos pesaba, porque nos negaba la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles eran esas emociones contenidas? Porque yo tenía miedo a reconocer lo que realmente estaba dentro de mí, lo que realmente me dolía, aquellas cosas que necesitaba sanar. ¿Cuáles son esas formas de comportamiento que me negaban a mí la posibilidad de conocerme? Porque evadían la posibilidad de yo llegar a ver una emoción que me estaba dañando un poco por dentro, que estaba necrosando algo dentro de mí. Hoy conozcamos que para que esta balanza de las creencias o esta balanza de la coherencia se mueva, esta balanza de la verdad se mueva, necesitamos creer en nosotros mismos, creer que en nosotros habita la sabiduría suficiente para continuar el flujo de la sabiduría que mis padres me entregaron, para darle continuidad al proceso de la sabiduría planetaria, ese proceso que necesita seguir siendo depurado, decantado, purificado. Hoy necesito creer en mí, necesito creer en la sabiduría que ya he ganado y en cómo la puedo usar de acá en adelante para participar en procesos colectivos a los cuales yo puedo influenciar con todo aquello que se ha convertido en sabiduría a través de todas las fórmulas de procesos vividos hasta el día de hoy, de toda esa formulación de vida que yo he hecho hasta el día de hoy. En todo eso, repasen su vida y miren hacia atrás. En todo eso hay un montón de sabiduría a partir de la cual ustedes hoy pueden iniciar, si ganan el centro suficiente y se escuchan lo suficiente, a mover el flujo de la sabiduría planetaria. En el primer paso de la mano eléctrica azul, nosotros veíamos que no conocernos a nosotros mismos era no amar lo que nosotros estábamos expresando a través de la personalidad. Inconscientemente se movía eso. Hay cosas que yo no amo de mí y prefiero no verlas. Y como no las veo, creo que no las conozco. Las escondo tanto en mi inconsciente que de verdad digo, no conozco eso, no lo he visto en mí, no lo siento en mí. En la mano eléctrica amarilla se activó el poder del conocimiento, del autoconocimiento, para saber con claridad dónde me amaba y dónde no, dónde las cosas a través de las emociones que yo estaba expresando realmente me amaba a mí mismo y dónde no, y para sacar de ahí un potencial de luz que ya estaba en la posibilidad de expresarse. En este segundo movimiento que vamos a hacer a través del humano galáctico amarillo, hay un apoyo hacia el final, porque la onda encantada del guía, que es la onda encantada de la luna, es el análogo del perro. Entonces él me va a decir, si nosotros estamos haciendo bien este proceso de expresar nuestros talentos en fluidez,
en reconocimiento realmente de quién soy, en valoración de todos y cada uno de mis logros, realmente me amo a mí mismo y realmente he restablecido los procesos del flujo de mi emoción que ya no está contenida, porque ya no tengo miedo a ser yo mismo, a ser la personalidad primero, esta que estoy expresando, porque la luna me recuerda, vas a ser tu personalidad, a serle fiel a eso que tú has visto a través de tu personalidad, pero al serle fiel a eso te vas a prestar a restablecer un flujo para purificar esas formas que la personalidad está usando hoy, porque la personalidad se va a seguir purificando, pero yo tengo que amarme en la expresión de ella. Yo no puedo purificar mi personalidad si no la amo. Yo no puedo purificar mi ego si yo en esta onda encantada de la serpiente lo que establezco es una lucha, guerra, muerte con el ego. Eso no es expresión de la sabiduría humana. Tú no puedes entablar una lucha a muerte con tu ego. Tú debes reconocer a tu ego con amor, atraerlo desde el amor, expresar tu personalidad desde el amor. Y desde ahí encontrarás los caminos que restablecerán el flujo purificador de la expresión de todo tu potencial de luz. Feliz día entonces hoy de esta onda, de este kin número 112, que es el humano galáctico amarillo, que hoy podamos ver con mucha claridad desde ese poder de la inteligencia que nos guía todos aquellos aspectos de la sabiduría que en mi linaje, en la humanidad están siendo aún contenidos, controlados, sabiduría que se nos ha impuesto a la sangre, pues por la sangre y a la fuerza. ¿Cuál es ese tipo de sabiduría que aceptamos de esa forma y que hoy sigue contenida, pero que hoy nosotros estamos llamados a romper esos esquemas rígidos impuestos a la fuerza para llegar a la nueva expresión de esa sabiduría en la cual tú crees hoy, que es tu sabiduría como humano? Gracias.